En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1. Prólogo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los advenedizos de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme a la presencia de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean dadas en abundancia. Acción de gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según la abundancia de su misericordia, nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia que no puede corromperse ni marchitarse, y que está reservada en los cielos para vosotros, los que, por el poder de Dios, sois guardados mediante la fe, para la salvación que está a punto de manifestarse en este último tiempo, en lo cual os llenáis de gozo, bien que ahora, por un poco de tiempo seáis, si es menester, apenados por varias pruebas, a fin de que vuestra fe, saliendo de la prueba, mucho más preciosa que el oro perecedero, que también se acrisola por el fuego, redunde en alabanza, gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. A Él amáis sin haberlo visto. En Él ahora, no viéndolo, pero sí creyendo, os regocijáis con gozo inefable y gloriosísimo, porque lográis el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La voz de los profetas. Sobre esta salvación inquirieron y escudriñaron los profetas cuando vaticinaron acerca de la gracia reservada a vosotros, averiguando a qué época o cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que profetizaba en ellos, al dar anticipado testimonio de los padecimientos de Cristo y de sus glorias posteriores. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban estas cosas que ahora os han sido anunciadas por los predicadores del Evangelio, en virtud del Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que los mismos ángeles desean penetrar. Sed santos, pues fuisteis redimidos por la sangre de Cristo. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro espíritu y, viviendo con sobriedad, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando aparezca Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis con aquellas anteriores concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia, sino que, conformes al que os llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda conducta, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si llamáis Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, vivid en temor el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que de vuestra vana manera de vivir, herencia de vuestros padres, fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin tacha y sin mancha,
conocido ya antes de la creación del mundo, pero manifestado al fin de los tiempos por amor de vosotros, los que por él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de modo que vuestra fe sea también esperanza en Dios. Nacidos de Dios. Puesto que con la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros asiduamente, con sencillo corazón, ya que estáis engendrados de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios viva y permanente. Porque toda carne es como heno, y toda su gloria como la flor del heno. Secóse el heno y cayó la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la que os ha sido predicada por el Evangelio. Capítulo 2. Espiritualidad cristiana. Deponed, pues, toda malicia y todo engaño, las hipocresías, las envidias y toda suerte de detracciones, y como niños recién nacidos, sed ávidos de la leche espiritual no adulterada, para crecer por ella en la salvación, si es que habéis experimentado que el Señor es bueno. Sois sacerdotes y reyes. Arrimándoos a él, como a piedra viva, reprobada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, también vosotros, cual piedras vivas, edificaos sobre él, como casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual se halla esto en la Escritura. He aquí que pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que en ella cree nunca será confundido. Preciosa para vosotros los que creéis, mas para los que no creen, la piedra que rechazaron los constructores, esa misma ha venido a ser cabeza de ángulo, y roca de tropiezo, y piedra de escándalo. Para aquellos que tropiezan por no creer a la palabra, a lo cual en realidad están destinados. Pero vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo conquistado, para que anunciéis las grandezas de aquel que de las tinieblas os ha llamado a su admirable luz. A los en un tiempo llamados no pueblo, ahora se les llama pueblo de Dios. A los llamados no más misericordia, ahora objeto de la misericordia. El buen ejemplo. Amados míos, os ruego que os abstengáis, cual forasteros y peregrinos, de las concupiscencias carnales que hacen guerra contra el alma. Tened en medio de los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, mientras os calumnian como malhechores, al ver ahora vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visita. Obediencia a las autoridades. A causa del Señor, sed sumisos a toda humana institución, sea al rey como soberano, o a los gobernadores como enviados suyos para castigar a los malhechores y honrar a los que obran bien. Pues la voluntad de Dios es que, obrando bien, hagáis enmudecer a los hombres insensatos que os desconocen,
comportándoos cual libres, no ciertamente como quien toma la libertad por velo de la malicia, sino como siervos de Dios. Respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Servir a imitación de Cristo. Siervos, sed sumisos a vuestros amos con todo temor, no solamente a los buenos e indulgentes, sino también a los difíciles. Porque en esto está la gracia, en que uno, sufriendo injustamente, soporte penas por consideración a Dios. Pues, ¿qué gloria es si por vuestros pecados sois abofeteados y lo soportáis? Pero si padecéis por obrar bien y lo sufrís, esto es gracia delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, que no hizo pecado, y en cuya boca no se halló engaño, cuando lo ultrajaban, no respondía con injurias, y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al justo juez. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 3. La vida conyugal. De igual manera, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que, si algunos no obedecen a la predicación, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra vida casta y llena de reverencia. Que vuestro adorno no sea de afuera, el rizarse los cabellos, ornarse de joyas de oro o ataviarse de vestidos, sino el adorno interior del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y suave, precioso a los ojos de Dios. Porque así también se ataviaban antiguamente las santas mujeres que esperaban en Dios, viviendo sumisas a sus maridos. Como, por ejemplo, Sara era obediente a Abraham y le llamaba Señor. De ella sois hijas vosotras, si obráis el bien, sin temer ninguna amenaza. Asimismo, vosotros, maridos, vivid en común con vuestras mujeres, con toda la discreción, como que son vaso más débil. Tratadlas con honra, como a coherederas que son de la gracia de la vida, para que nada estorbe vuestras oraciones. Exhortaciones generales. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amantes de los hermanos, misericordiosos, humildes. No devolváis mal por mal, ni ultraje por ultraje, sino al contrario, bendecid, porque para esto fuisteis llamados a ser herederos de la bendición. Quien quiere amar la vida y ver días felices, aparte su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Sepárese del mal y obre el bien. Busque la paz y vaya en pos de ella. Porque los ojos del Señor van hacia los justos y sus oídos están atentos a sus plegarias. Pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal. ¿Y quién habrá que os haga mal si estáis celosamente entregados al bien? Aun cuando padeciereis por la justicia, dichosos de vosotros. No tengáis de ellos ningún temor ni os perturbéis. Antes bien,
santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y estad siempre prontos a dar respuesta a todo el que os pidiere razón de la esperanza en que vivís, pero con mansedumbre y reserva, teniendo buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados, sean confundidos los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es sufrir, si tal es la voluntad de Dios, haciendo el bien que haciendo el mal. Ejemplo de Cristo. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero llamado a la vida por el Espíritu, en el cual fue también a predicar a los espíritus encarcelados, que una vez fueron rebeldes cuando los esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual algunos pocos, a saber, 8 personas, fueron salvados a través del agua, cuyo antitipo, el bautismo, que consiste no en la eliminación de la inmundicia de la carne, sino en la demanda a Dios de una buena conciencia, os salva ahora también a vosotros por la resurrección de Jesucristo, el cual subió al cielo y está a la diestra de Dios, hallándose sujetos a él ángeles, autoridades y poderes. Capítulo 4. El ejemplo de los cristianos. Por tanto, habiendo Cristo padecido en la carne, armaos también vosotros de la misma disposición, a saber, que el que padeció en la carne ha roto con el pecado, para pasar lo que resta que vivir en la carne, no ya según las concupiscencias humanas, sino según la voluntad de Dios. Pues basta ya el tiempo pasado en que habéis cumplido la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivia, concupiscencia, embriaguez, comilonas, orgías y nefaria idolatría. Ahora se extrañan de que vosotros no corráis con ellos a la misma desenfrenada disolución y se ponen a injuriar. Pero darán cuenta a aquel que está pronto para juzgar a vivos y a muertos. Pues para eso fue predicado el Evangelio también a los muertos, a fin de que, condenados en la carne, según es propio de los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. El juicio está cerca. El fin de todas las cosas está cerca. Sed, pues, prudentes y sobrios, para poder dedicaros a la oración. Ante todo, conservad asidua la mutua caridad, porque la caridad cubre multitud de pecados. Ejerced la hospitalidad entre vosotros sin murmurar. Sirva cada uno a los demás con el don que haya recibido, como buenos dispensadores de la gracia multiforme de Dios. Si alguno habla, sea conforme a las palabras de Dios. Si alguno ejerce un ministerio, sea por la virtud que Dios le dispensa, a fin de que el glorificado en todo sea Dios por Jesucristo, a quien es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Frutos de la persecución. Carísimos, no os sorprendáis como si os sucediera cosa extraordinaria, del fuego que arde entre vosotros para prueba vuestra. Antes bien, alegraos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la aparición de su gloria saltéis de gozo. Dichosos de vosotros si sois infamados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros.
Ninguno de vosotros padezca, pues, como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en cosas extrañas. Pero si es por cristiano, no se avergüence, antes bien glorifique a Dios en este nombre. Porque es ya el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo apenas se salva, ¿qué será del impío y pecador? Así pues, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, confíen sus almas al fiel Creador, practicando el bien. Capítulo 5. Exhortación a los presbíteros. Exhorto, pues, a los presbíteros que están entre vosotros, yo, su copresbítero y testigo de los padecimientos de Cristo, como también partícipe de la futura gloria que va a ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, velando no como forzados, sino de buen grado, según Dios, ni por sórdido interés, sino gustosamente, ni menos como quienes quieren ejercer dominio sobre la herencia de Dios, sino haciéndoos modelo de la grey. Entonces, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Exhortación a todos. Asimismo, vosotros, jóvenes, someteos a los ancianos, y todos, los unos para con los otros, revestíos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Humillaos, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo. Descargad sobre Él todas vuestras preocupaciones, porque Él mismo se preocupa de vosotros. Sed sobrios y estad en vela. Vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos sufren vuestros hermanos en el mundo. El Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un breve tiempo de tribulación, Él mismo os hará aptos, firmes, fuertes e inconmovibles. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Noticias personales. Os escribo esto brevemente por medio de Silvano, a quien creo hermano vuestro fiel, exhortándoos y testificando que la verdadera gracia de Dios es esta, en la cual os mantenéis. Os saluda la Iglesia que está en Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el ósculo de caridad. Paz a todos vosotros, los que vivís en Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.